Entonces, la clase pasada habíamos, habíamos hablado de que si tomamos para el mercado de Estados Unidos los retornos anuales del mercado accionario, es decir, ustedes cogen un año y comparan a final del año cuál fue el retorno del mercado accionario y hacen una regresión donde regresan, por ejemplo, el retorno de un año relativo a lo que ha pasado el año pasado o al año anterior. Básicamente en esa muestra lo que encuentran es una regresión bastante floja, en el sentido de que es una regresión donde hay poco poder de explicación, el R cuadrado es muy bajito, es decir, eh, el retorno de un año no, en términos de explicación de la variabilidad del retorno del siguiente año es muy bajo. Ese beta que relaciona los dos retornos es positivo, es un número relativamente bajo, es positivo, pero no es estadísticamente diferente de cero. La constante es muy parecida al retorno promedio, ¿sí? Y cuando ustedes buscan o encuentran cuál es el retorno estimado del gorrito, se dan cuenta que el valor esperado de ese retorno estimado, o sea, en promedio, es un número muy cercano a la constante y que tiene poca variabilidad, ¿sí? Entonces, eh, si uno tiene un mercado que tiene este tipo de especificaciones, no está muy lejos de tener algo parecido a un random walk, ¿sí? De tal manera que, pues, si este es el mercado, yo les digo, señores, por aquella razón, por estas o aquellas o cualquier razón, el retorno el año entrante del Standard Poor's o del NICE va a ser tal. Ustedes, si saben esta regresión, me dicen, profe, no me eche carreta, el retorno de este año no me va a decir nada del retorno del año del siguiente año. Y ese, digamos, es un poco como la visión clásica de las finanzas. Desde los 80s, y sobre todo pues se ha estudiado mucho en los 90s, la gente empezó a preguntarse cuál era la relación entre los retornos y la rentabilidad por dividendo del mercado accionario. ¿Qué es la rentabilidad por dividendo? Es básicamente es un ratio, una división, donde en el numerador están los dividendos que paga en su conjunto el mercado accionario y en el denominador está el precio del mercado accionario. En general y para muchos contextos hablamos es de la rentabilidad por dividendo de una empresa particular. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de la rentabilidad por dividendo de una empresa cualquiera, de Nutresa, pues básicamente uno lo que mira es, bueno, cuáles son los dividendos que está pagando Nutresa, por decir algo, en un periodo de tiempo, y cuál fue el precio de la acción de Nutresa. Y digamos, si quieren, es un indicador de rentabilidad, de cuánto es el flujo de ese activo. Bueno, si uno quiere construir esto para el mercado accionario, como todo, pues tiene que hacer lo mismo, tiene que coger los dividendos no solo de una empresa, sino los dividendos de todas las empresas y agregarlos y tener un indicador de precio para el mercado accionario sería pues una rentabilidad agregada, ¿sí? Del mercado accionario como un todo. Bueno, cuando la gente en los 80 y los 90 empezó a hacer estas regresiones, se empezó a preguntar si la rentabilidad del mercado accionario a diferentes horizontes tenía alguna relación con ese dividend yield. Lo voy a decir en inglés, ¿sí? Para que, para que ustedes pues sepan, eso es lo mismo, ese dividend yield es el D sobre P. Y encontraron, para sorpresa, que había una serie de predictabilidad en el mercado accionario a horizontes de tiempo mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, les muestro, es una tabla tomada de, una, de un paper que se llama Discount Rates, luego se los pongo en la página y luego les voy a mandar algún tipo de video
es un paper que hace Cochrane que resume un poco la literatura de los últimos 20 años. En esa tabla, esta es una tabla para el mercado accionario de los Estados Unidos, para un periodo de tiempo relativamente grande, ¿sí? Eh, y básicamente lo que les muestra es qué pasa cuando uno regresa ese retorno del mercado accionario acumulado desde de T hasta T más K, ¿sí? Un retorno acumulado anualizado. Entonces, fíjense que lo primero es a un horizonte de un año, eh, pues la regresión no parece ser muy buena, tiene un recuadrado bajito. El B es positivo, pero pues no es estadísticamente significativo, ¿sí? Tiene un T bajito. Y tiene un valor esperado y una volatilidad, digamos, tiene un valor esperado eh, que tiene baja volatilidad. Fíjense que el sigma del RE es la desviación estándar de ese RE gorrito, ¿sí? El estimado. Bueno, pero en la medida que uno empieza a aumentar el horizonte de pronóstico, es decir, cuando ese K no es un año, sino 2, 3, 5, 7, incluso 10 años, lo que empieza a ocurrir es que ese beta empieza a ser positivo, perdón, beta, bueno, es un B. El B es positivo y es significativo y de hecho, fíjense ustedes que ya a partir del año 2, pues con un horizonte 2, ya cruza el umbral de significancia, pero luego pues incluso es muy significativo, ¿sí? Al 99%. El R cuadrado de la regresión empieza a ser mucho mejor, no es despreciable, ¿sí? Es un R cuadrado que empieza a ser cercano al 30%. Y y la variabilidad del retorno estimado empieza a ser más alta. Es decir, que dependiendo de dónde esté uno parado, pues ese pronóstico se puede mover en el tiempo. ¿Sí? No es una constante como en el random walk. Entonces, pues esto, obviamente estas regresiones, y ya se las voy a explicar con más calma, pues generaron todo un debate que sigue hasta hoy, ¿sí? Y es uno de los debates más intensos en, en el área de, digamos, en el área macrofinanciera. Ahora, fíjense ustedes el signo. El signo significa que si yo hoy tengo una innovación, un choque, si tengo un dividend yield que sube, ¿sí? Eso me está queriendo decir que la rentabilidad mañana va a subir, ¿sí? Y eso ya lo vamos a digerir porque no es tan trivial cómo entender esta relación. Pero eso de alguna manera nos está mostrando es que el dividend yield hoy tiene un poder de explicación sobre la rentabilidad futura. Y bueno, acá les muestro una gráfica para que ustedes lo vean visualmente. Esta también es una gráfica sacada de ese mismo paper de discount rates. ¿Y esto qué es? Esto es el dividend yield y el retorno, ¿sí? Eh, el dividend yield está hecho de forma anualizada para que se pueda comparar con un retorno anual, eh, donde cada uno de sus puntos es el dividend yield rezagado, es decir, anticipando lo que le va a pasar al retorno en los siguientes 7 años, ¿sí? Y fíjense ustedes que, pues, digamos, no es que las dos líneas sean una, es decir, no es que esto sea perfecto, pero sí hay un trazo muy importante donde el dividend yield 7 años antes, porque fíjense, esto es importante, cada uno de estos puntos es, la línea punteadita discontinua es en cada uno de esos puntos 7 años antes, nos está diciendo hacia dónde se va a mover el mercado y no está muy mal, ¿sí? De hecho, parece bastante bien. Y incluso pues ahí hay un out of sample forecast, si quieren, y lo pueden ustedes corroborar. Eh, pues obviamente esto claramente iba en contra de digamos, del precepto básico de las finanzas, ¿sí? Porque el precepto básico de las finanzas es, si uno tiene mercados eficientes que incorporan la información de manera temprana, si uno tiene
competencia, pues no debería tener predictabilidad. Es decir, no debería tener una señal que le diga hacia dónde va el mercado, sobre todo pues hacia mediano y largo plazo resulta eh, digamos, sorprendente. Entonces, pues esto abrió el debate y rompió el molde de cómo se piensa o cómo se piensan los mercados financieros. Y es un debate que sigue siendo pues muy actual. Hay muchos experimentos tratando de mirar no solo si el dividend yield, hay otros ratios que tienen predictabilidad eh, y, y pues hay unas discusiones muy grandes si la predictabilidad es más importante en una parte de la muestra, en otra parte de la muestra, ¿sí? Eh, Luego les daré más detalles si quieren sobre eso, pero en general el hecho estilizado es que algo que parecía eh, aleatorio, impredecible, que uno no podía decir para dónde va, pues parece de un momento a otro que no lo es tan así, que hay variables que predicen hacia dónde va esto. Entonces, para entender mejor esto, vamos a hacer algo de álgebra. Yo los voy a guiar. Esta es una álgebra que no es difícil, pero pues puede ser un poquito engorrosa. De tal manera que vamos a tratar de buscar una relación casi, digamos, axiomática o de contabilidad, si se quiere, entre el dividend yield y los retornos futuros, a ver qué tipo de relación debe mediar esos dos objetos, ¿sí? Entonces, arranquemos con una definición de retorno. Entonces, vamos a arrancar por algo que es incontrovertido, ¿sí? O sea, que no tiene ningún tipo de... Segundo, yo voy a poner mi anotación, esto. Entonces, el retorno de un activo, pues ya lo hemos visto en esta clase, periodo a periodo no es nada diferente que al precio del activo en el siguiente periodo más el dividendo que acumule en el siguiente periodo sobre el precio al que lo compré. Sí, eso no tiene nada de controversial. Bueno, vamos a empezar a hacer manipulaciones. La primera manipulación, en este lado vamos a multiplicar y dividir por dt, ¿sí? ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque en últimas queremos tener algo muy consistente con el dividend yield, ¿sí? Entonces, fíjense aquí que vamos a tener la inversa del dividend yield. Este va a ser el price dividend ratio, ¿sí? El dividend yield es al revés, pero eso es lo que queremos. Bueno, luego acá vamos a dividir el numerador por dt más 1 y multiplicar por dt más 1. Entonces, pues me va a quedar con un dt más 1 que está de este lado. De este lado nuevamente va a tener el price dividend ratio y aquí pues va a tener un 1, ¿sí? Porque fíjense que aquí había estado el dividend. Y de suerte que aquí como multipliqué y dividí, me queda el dt. Muy bien, entonces esa es la expresión que vamos a manejar. Ahora vamos a tomar logs. Entonces vamos a coger el logaritmo a ambos lados de esta expresión, ¿sí? Fíjense que este es un factor de retorno, ¿sí? Nuevamente, el factor de retorno es 1 punto algo, 1 punto sí. Si yo lo tomo el logaritmo, tengo la tasa. Entonces, la tasa de retorno, ¿sí? Pues va a ser el logaritmo del numerador, ¿sí? Eh, que entre otras, pues va a ser el logaritmo de este pedazo, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que yo que tengo acá, que es dt más 1 sobre dt, es simplemente un factor de crecimiento de los dividendos, porque es cuánto dividendo me paga el mercado en T más 1 versus cuánto dividendo me pago en T. Es un factor de crecimiento. Bueno, si yo le tomo el logaritmo a eso es la tasa de crecimiento de los dividendos, ¿sí? Eso lo tengo ahí. Es decir, cuánto crece porcentualmente los dividendos del mercado o de una empresa. Dividend growth. Y abajo voy a tener el ratio precio-dividendo, que minúsculas los vamos a escribir queriendo decir que ya ese es el logaritmo. Entonces, pues acá va a tener un menos P menos D, ¿ok? Hasta ahí solo tomé el logaritmo. Ahora, acá tengo un problema con este más uno me enreda toda la fórmula y la fórmula pues no es exacta. Lo primero que vamos a hacer es escribir esto como E a la logaritmo de lo que está arriba. Entonces, como tengo el E, el logaritmo de lo que está arriba es en minúsculas, es pt más 1 menos dt más 1, ¿sí? Y ustedes lo pueden fácilmente hacer. Ahora, hasta ahí llega uno, ¿sí? No se puede hacer mucho más. Esta es la fórmula exacta. O sea,
Ahí jugamos con la fórmula para reescribirla, de tal manera que me da una relación entre retornos, dividendos y dividend yield, ¿sí? Pero no puedo hacer mucho más. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aproximación de primer orden, una aproximación de Taylor de primer orden, en un punto que es el punto, llamémoslo estado estacionario o punto promedio. ¿Y cuál es el punto que queremos hacer? Nos vamos a preguntar históricamente cuál es el dividend yield del mercado. Y el dividend yield del mercado, fíjense que lo vamos a denotar como, denotar como P sobre D. No hay subíndice de tiempo porque este es un valor promedio en el tiempo, ¿sí? Y de hecho, pues en la forma exponencial, esta misma expresión la puedo escribir como E a la P menos D minúsculo, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, este término que tiene el más uno, que molesta, lo voy a aproximar en el vecindario de el ratio precio-dividendo promedio histórico, es decir, llamémoslo el estado estacionario. Ahora, con este logaritmo, ¿cómo se, ahí no sé si se acuerdan, si tuviera el tablerito se lo explicaría, pero una aproximación de Taylor, vamos a ver si me da el pulso para escribirlo, una aproximación de f de x, ¿sí? De Taylor, uno dice, mire, yo lo primero que voy a hacer en el vecindario de A es voy a evaluar la función, ¿sí? Voy a evaluar la función en A. Ese es el primer término de Taylor. Daniela, ¿estamos bien o no? Bien. Luego lo que voy a hacer es que voy a coger y voy a decir, bueno, ¿cómo es la derivada? ¿Sí? De esa función con respecto a x. Esto es una x y x, ¿sí? Evaluado en A. Esto ya quedó muy feo. Listo. Y lo voy a hacer de x menos a. No sé si se acuerdan de esta aproximación de Taylor. Voy a borrar esto porque esto realmente quedó muy feo. Pero lo voy a tratar de hacer de una forma incluso más fácil. Hagámoslo, hagámoslo en gráficas. ¿Sí? No sé si se acuerdan con esto, pero si yo tengo una función, por ejemplo esta función, una función muy fea esa, ¿no? Ni siquiera monótona. Y yo digo, yo quiero aproximar en el vecindario a este señor. Lo primero que voy a hacer es lo voy a evaluar. Entonces me voy a decir, mire, f de x evaluada en a tiene este valor. Luego voy a calcular la derivada en ese punto y la voy a evaluar. Y voy a decir, bueno, la función se aproxima en ese vecindario como cómo se desvía x menos a. Entonces es una aproximación de Taylor de esa función tan fea en a es esa línea. ¿Sí? Es una aproximación lineal. Eso es lo que se hace en una aproximación de Taylor de primer orden. Si yo le quiero meter el segundo orden, le meto una curvita encima de la línea. ¿Sí? Entonces sería la línea más la curva. Bueno, entonces, ¿cuál es la aproximación de Taylor de esta expresión? Es esta expresión evaluado en el punto en el que estoy haciendo la aproximación. El punto en el que estoy haciendo la aproximación es donde EPT más 1 menos DT más 1 es P sobre D. ¿Sí? Más, tengo que derivar esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Fíjense que la variable de interés está aquí en el numerador. ¿Sí? Pues eso está acá, está dentro del logaritmo. Entonces, la derivada de eso es 1 sobre lo que está ahí, ¿sí? Por la derivada interna. Esa es la derivada. Evaluado en el estado estacionario, evaluado en A. Entonces, yo por eso ahí tengo P sobre D sobre PD más 1. Bien. Y el resto es, yo hago X menos A. Este es X y este es A. Y esa es la aproximación de primer orden de esta expresión. Muy bien, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que esto es un número, ¿sí? Porque P sobre D es un número. Uno lo puede calcular, lo mira en una serie de tiempo largo. Esto es otro número.
Pero fíjense que esta expresión en últimas me quedó lineal frente a la variable de interés que es P y D. Esto es otro número. Entonces, de acá, eh, de acá podemos hacer lo siguiente. P sobre D en Estados Unidos, histórico, es, es más o menos 25, ¿sí? O sea que el dividend yield es la inversa de eso, ¿sí? Es como 5%. Entonces, si P sobre D es 25, ¿cómo queda este numerador? Bueno, esta función. ¿Cómo queda este numerador? Pues queda 25 sobre 26. 25 dividido 25 más 1. 25 sobre 26. Me da un número que vamos a llamar ρ, va a ser igual a 0,26. Entonces, la expresión original de cuánto es el retorno de, y esto se aplica a cualquier activo, el retorno de cualquier activo es este, es el logaritmo de eso más la tasa de crecimiento de los dividendos menos la inversa del dividend yield. Cuando yo lo aproximo por una expansión de Taylor de primer orden en el promedio histórico, lo que me termina dando es que el retorno de cualquier activo es kappa, que es un número, ¿sí? Más rho por PT más 1 menos DT más 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos menos la inversa del dividend yield, ¿sí? Ese kappa molesta porque es un número ahí flotando. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el valor esperado, es decir, el promedio histórico de esa serie. ¿Cuál es el promedio histórico de esta serie? Pues me va a dar, kappa es un número, no cambia. Acá va a ser el promedio histórico de P menos D, este va a ser el promedio histórico de los crecimientos y este va a ser el promedio histórico de P sobre D. Ahora lo que vamos a hacer es expresar los retornos en desviaciones de su promedio histórico, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando es decir, yo tengo una relación entre retornos, precios dividendos y tasa creciente de dividendos. Eso pues va a ser una serie de tiempo que se mueve. Lo que voy a hacer es, voy a volverlo estacionario porque le voy a quitar la media, ¿sí? Le voy a quitar cuál es el valor promedio histórico, de tal manera que cada una de estas variables no me va a quedar en niveles, sino en desviaciones de su promedio histórico. Entonces yo tengo un retorno del 10%. Voy a decir, es que el promedio histórico es 5%, entonces la diferencia va a ser 5%, ¿sí? Porque es el 10 menos el 5. ¿Hasta aquí estamos claros o no? Y si no, pues repito. A ver, yo veo más gente, si puedo ver más gente. No veo más gente. Bien. Entonces, una vez yo hago esto, cuando yo tengo el retorno, es esta ecuación. ¿Dónde está Entonces, cuando yo tengo el retorno, es esta ecuación. Cuando tengo el valor esperado es esta ecuación, entonces voy a hacer es esto menos esto. Y claramente, pues en ese sentido, cuando hago esto, esta primera ecuación menos la segunda ecuación, pues kappa se va a ir, ¿sí? Rho se va a mantener y de hecho va a ser Rho multiplicado por cuál es el ratio dividendo precio en relación a su promedio histórico, la tasa de crecimiento de los dividendos en relación a su promedio histórico y nuevamente el ratio dividendo precios menos su promedio histórico. Entonces todo me quedó en desviaciones de su promedio histórico. Y esa es como la gracia de esta descomposición. Y esto se llama la descomposición de Campbell y Shiller, ¿sí? Por si alguna vez la quieren googlear o quieren leer algún paper de ese tema. Y la gracia de todo esto es llegar a esta ecuación que está, digamos, hay que saberla interpretar porque ya acá las variables no son las variables originales, son retornos y precios, dividendos y tasa de crecimiento de dividendo en relación a su promedio histórico, ¿sí? No son los niveles originales, sino
en relación a su promedio histórico, pero es una relación muy fácil y muy amigable porque es una relación lineal, ¿sí? Empezamos con una expresión que era no lineal y obviamente le pasamos una plancha. Yo siempre en mi clase de macro hablo de la plancha. Uno le pasa esto una aproximación de primer orden y todo lo que no es lineal, la plancha. ¿Y por qué nos gustan las expresiones lineales? Porque son muy fáciles de manipular. O sea, A más B, eso es papita. En cambio, A por B, ya eso es más enredado. Muy bien. Entonces, ¿qué me quiere decir esta relación? Me quiere decir que los retornos del siguiente periodo, ¿sí? Tienen, deben ser iguales a un valor descontado, porque fíjense que ese ρ siempre es menor que 1. Rho siempre es menor que 1 porque Rho es PD sobre PD más 1, entonces siempre va a ser menor que 1. Un valor descontado de lo que pasa el día de mañana con el price dividend, más la tasa de crecimiento de los dividendos, menos la inversa del dividend yield hoy, o más el dividend yield hoy, porque pues ustedes podrían invertir y eso sería más D menos P, ¿sí? Entonces, esa es la relación que vamos a explotar y que pues la literatura ha explotado. Entonces, por un segundo olvídense los gorros, para que no seamos engorrosos, escribir todas las fórmulas con los gorros. Y este dividend yield que está acá, pasen todo para el otro lado y lo dejen solito. Déjenlo solito acá. Ese es el que queremos mirar, este muchacho. Queremos ver cómo se comporta esto. ¿Sí? Ese es el que queremos entender. Entonces, si yo lo dejo solo a ese lado, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener que el dividend yield hoy tiene que ser igual al retorno mañana menos la tasa de crecimiento de los dividendos más un valor descontado del dividend yield mañana, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que hay una especie de iteración, de fórmula iterativa, porque si esta fórmula me está diciendo el dividend yield hoy depende de los retornos mañana, la tasa de crecimiento mañana, más el dividend yield mañana, claro, pero el dividend mañana ¿de qué va a depender? De los retornos del siguiente periodo, menos la tasa de crecimiento del siguiente periodo, más tal, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una estructura recursiva en la fórmula que, pues, esta literatura explotó muy sencillo y es, bueno, entonces, como puedo iterar hacia adelante, porque, repito, a pesar de pronto estoy siendo muy repetitivo, pero es para que esté claro, este dividend yield en T más 1 va a depender del retorno en T más 2, de la tasa de crecimiento de dividendo en T más 2, del dividend yield en T más 2, que a su vez depende, ¿sí? Iterativamente hacia adelante. Entonces yo puedo escribir el dividend yield hoy como una sumatoria desde hoy hasta, bueno, de J igual a 1 hasta un K arbitrario, el que quieran ustedes, de retornos, dividendos y un valor terminal muy adelante en el futuro, si quieren, de el dividend yield, ¿sí? Ustedes es que esa fórmula con K igual a 1 es exactamente la misma fórmula anterior, ¿sí? No hice nada. K igual a 10 es porque iteré esta fórmula a 10 periodos. Si quieren la pueden llevar hasta infinito, ¿sí? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esta fórmula? Y el tercer bullet point es el que deben prestarle atención acá para que entiendan esta literatura. Lo que me está diciendo esta fórmula es lo siguiente: desviaciones del ratio dividendo-precio, ¿sí? Frente a su promedio. ¿Eso qué es? Esta variable. Porque esa variable es, yo le quité los gorritos, pero recuerden que son desviaciones frente al promedio, ¿sí? Deben ser igual a las desviaciones de retornos futuros, crecimientos de dividendos, que es este pedazo, y un término que captura el ratio dividendo-precio en un horizonte lejano.
Y esta fórmula, si ustedes la internalizan y la aprenden a manejar, yo creo que es muy útil porque lo guía a uno en pensar qué puede generar el cambio de un precio en un activo, ¿sí? Supongamos que yo les digo que un activo en un horizonte arbitrariamente largo, dentro de 10 años, por alguna razón exógena, va a tener una valoración muy importante en precios. Entonces, si un activo en un horizonte de tiempo lejano va a tener una valoración en precios, su dividend yield futuro, ¿sí? Su D sobre P, pues si el precio va a aumentar, esto va a caer. Ustedes van a descontar a una tasa de descuento ROCA y eso va a afectar el dividend yield hoy y lo debe hacer caer. Como el dividendo no se movió, ¿qué tiene que estar pasando? Pues tiene que estar pasando que hoy el precio aumentó. Y eso puede ser consistente con cualquier comportamiento de cualquier activo. Ahora, a este término lo vamos a llamar burbuja racional. ¿Por qué burbuja racional? Porque es racional que si yo sé que el precio el día en un horizonte arbitrario aumenta, ¿sí? Pues va a tener un efecto sobre lo que estoy dispuesto a pagar hoy. Obviamente hay una tasa de descuento que está dado por este ROCA. De hecho, si el horizonte de tiempo es arbitrariamente largo, este término va desapareciendo, converge a cero, ¿sí? Pero lo llamamos burbujas racionales porque los agentes responden a un choque exógeno, por ejemplo, en los dividendos o en los precios de horizontes de tiempo arbitrarios, y eso incluso puede sustentar la valoración de un activo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido muchas peleas con el tema de bitcoins, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora yo diría que Bitcoin no es una moneda. Yo no lo caracterizo como una moneda porque no cumple las funciones de una moneda. Pero para mí Bitcoin es un activo y hay alguna gente, algunos economistas que Bitcoin es muy de extremos, ¿no? Entonces hay gente que ama Bitcoin y no se puede hablar mal de Bitcoin, es como que hablar a uno mal de la mamá. O hay gente que odia Bitcoin y no se puede hablar bien de Bitcoin. Entonces, alguna vez puse en Twitter que Bitcoin era un criptoactivo y alguien me dijo, no, eso no es un activo, un economista reconocido del país. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, esta ecuación sirve para pensar en Bitcoin? Porque uno puede decir, mire, a mí me importa un carajo Bitcoin porque no me va a dar dividendos, ¿sí? O sea, claramente pues Bitcoin no tiene dividendos, pero puede ser una burbuja racional. Si de alguna manera yo estoy pensando que en 5 o 10 años el precio de Bitcoin va a ser súper alto, yo incluso estoy dispuesto a pagar por ese activo. ¿Por qué? Porque la senda de precios futura me puede justificar un, un precio hoy. Ahora, ¿por qué lo llamamos bubble? ¿Sí? Porque precisamente las burbujas pues tienen ese comportamiento donde la dinámica de precios está dada es por expectativas de dinámicas de precios futuros. Uno puede hacer el ejercicio mental de pensar qué pasa con un aumento del precio de Bitcoin en 5 años, pero puede estar equivocado. ¿Sí? Puede ser que el Bitcoin en 5 años no valga nada, entonces hoy no debería valer nada. Entonces, son los beliefs acerca de ese precio futuro lo que determina, por ejemplo, un activo como el Bitcoin. Los activos que nos interesan acá no se parecen al Bitcoin, porque estamos hablando del mercado accionario, y las acciones tienen dividendos. ¿Sí? Las empresas le dan a sus accionistas, las reparten a través del mercado accionario las utilidades que van generando
en su costo. No, no siempre. Y hay compañías que casi nunca dan dividendos. Entonces también se empiezan a parecer a activos burbuja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con todas las empresas tecnológicas que están en su etapa de crecimiento, pues la pregunta es cómo pueden sostener sus precios. Y nuevamente repito, si uno ve que hay un aumento, supongamos, del precio futuro, si nos coordinamos hoy como mercado pensando que, por ejemplo, como que Twitter el día de mañana puede costar tantos millones de dólares, pues eso puede justificar el precio hoy. Héctor. Sí, profe, no, nada más que usted mencionó lo de empresas que no dan dividendos, y yo pensé una fue en Berkshire Hathaway, por el hecho de que ellos no dan dividendos, pero es porque ellos los internalizan. No, pues yo creo que usted está refiriendo a otra cosa, entonces no sé. No, no. Y, Sí, lo que digo es que en general las empresas consolidadas normalmente dan dividendos, ¿sí? Y de hecho ahorita les voy a hablar de una de las cosas que más, digamos, que más discusión da en esta literatura y es el tema de que si algo es que las empresas, estaba hablando muy del mercado de Estados Unidos, ¿no? Esto luego hay que colombianizarlo de muchas formas. Y parte del interés de esa clase es que ustedes digan, bueno, esto será que en Colombia es así o no es así o a nadie le importa, y, ¿sí? Pero bueno, eh, uno de los hechos estilizados que más preocupa, o bueno, que no sé si más preocupa, pero que genera mucha controversia es que precisamente en Estados Unidos los dividendos son muy estables. O sea, las empresas consolidadas hacen un esfuerzo enorme porque los dividendos no se muevan. Y ya les voy a conectar eso porque importa desde el punto de vista de activos financieros. Y vuelvo a tu comentario, Héctor. Yo simplemente quería que ustedes empezaran a entender la lógica de esa ecuación, ¿sí? Y lo hice de pronto con el término que incluso nos va a interesar menos. Pero es para que ustedes vean que si ustedes tienen esa ecuación en la cabeza, pues pueden racionalizar o entender algunas de las cosas que ven en los mercados accionarios. Pero hagamos una cosa, vámonos, tiremos ese K hasta un número arbitrariamente largo, ¿sí? Porque pues si yo lo iteré por 10 periodos, no, ¿por qué no hago más? Itérelo hasta 100, hasta 2000. Y bueno, ya cuando uno empieza a hablar en términos anuales y ya iteró más de 80, 100 años, pues para efectos prácticos se fue al carajo, ¿no? Pues, ¿qué sabe uno qué va a pasar en 100 años? De 100 a 1000 eso es ya lo mismo. Itérelo, este número como es menor a uno va desapareciendo, ¿sí? Entonces, de hecho, uno puede escribir esto solamente con dos componentes, que es con los retornos y con la tasa de crecimiento de dividendos, ¿sí? Y ahí estamos, de alguna manera, ignorando ese componente de burbuja, que en la práctica puede ser importante, puede ser interesante, y hay muchas discusiones a veces que son de estilo burbuja, pero por ahora ignoremos. Bueno, ¿qué es lo que nos va a interesar acá más? Y esto es solo calentamiento. Segundo, yo me voy a estar un poquito más acá. Es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esta fórmula a mí? Que el ratio dividendo-precio en cada momento del tiempo debe ser el valor esperado de innovaciones, ¿sí? O choques o sorpresas a los retornos o a cambios en la tasa de crecimiento de los dividendos, ¿sí? Entonces, esa fórmula tiene una interpretación. Y es que si uno no lograra, si uno dijera, mire, hoy, parado en hoy, el valor esperado de retorno son constantes, como yo les mostré en la primera regresión, pero también la tasa de crecimiento de los dividendos fuera constante, es decir, que no tuviéramos nada que nos predice cuál es la tasa de crecimiento de dividendos. D sobre P no se debería mover en el tiempo. Y eso es algo que toma tiempo en que ustedes lo asimilen. Y por eso lo voy a repetir. Fíjense que en la primera regresión yo les decía, miren, ustedes cogíamos regresiones anuales de los retornos y yo me preguntaba, y nos hacíamos la siguiente pregunta, parado en hoy,
¿cuál es el valor esperado al retorno de mañana? Y lo que les decía es, miren, las regresiones lo que me están diciendo es que ese valor esperado siempre es igual. Yo me paro hoy y me pregunto cómo va a ser el retorno del mercado accionario mañana, me da igual. El del siguiente periodo, me da igual. Y así. Entonces, si eso es estrictamente cierto, si yo no puedo, si los retornos no son predecibles por nada, y ni la tasa de crecimiento es predecible, pues ese D sobre P siempre es igual, porque el valor esperado en cada momento del tiempo de lo que nos resta va a ser siempre igual. Entonces, esa ecuación implica lo siguiente: si el mercado, si los mercados accionarios son impredecibles, eso implica que ese valor esperado que está ahí antes va a ser constante, entonces el ratio viendo precios debería ser constante, no sería mover. Da igual lo mismo que estemos en T que estemos en T más 1. Y ahora volteémoslo. Esa misma ecuación lo que me está diciendo es que si el ratio viendo precios se mueve, ¿sí? Es porque sí, solo sí pasan o uno o lo otro. O es que hay noticias sobre retornos futuros, ¿sí? O crecimiento de dividendos futuros, o una combinación de las dos cosas. ¿Sí? Es decir, si hoy ese DT se me empezó a mover, es porque el mercado está anticipando hoy que o los retornos en algún momento de mañana están cambiando o que los dividendos están cambiando, ¿sí? Entonces, eso le tomó bastante tiempo a la literatura hacer estos clics y ya les voy a explicar porque estos clics pues van a cambiar completamente cómo se entiende los retornos de los mercados financieros. De hecho, lo que va a hacer la gente es lo siguiente, es cojamos los dos términos y esto es nuevamente, esto es una cosa que es muy de finanzas, o sea, incluso a mí nuevamente esta regresión, pues yo con el entrenamiento de econometría que tenía y de economía, me dio muy duro, porque esta gente va a hacer una regresión que más que una regresión es una descomposición. Usan la regresión para hacer una descomposición porque no es una regresión en el sentido de que no estoy mirando ni causalidad, ni no. La voy a usar es simplemente para explotar la idea de que debería haber una forma de descomponer si cambios en el ratio viendo precios se explican o por cambios en los retornos o por cambios en la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esta ecuación, vamos a dividir esta sumatoria en dos. Un segundo. Yo tengo clase en un ratito. Listo. Entonces, al pedazo de los dividendos, ¿sí? A esa variable la vamos a llamar dividendos de largo plazo. Segundo, yo anoto para que ustedes vean. Los dividendos de largo plazo. A esta sumatoria lo vamos a llamar retornos de largo plazo. Y lo que vamos a hacer es correr unas regresiones donde yo a esta variable la voy a regresar contra el ratio viendo precios. Y lo que yo sé es que en general la resta de estos dos coeficientes tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque básicamente pues la ecuación anterior me está diciendo que si yo sumo esto más esto, eso es una identidad. Fíjense que me devuelvo. Los dividendos, los retornos de largo plazo menos los dividendos de largo plazo tienen que ser D menos P. Entonces, el beta que está acá sumado a los dos tiene que ser igual a 1. Si incluimos el término de burbujas, pues voy a tener otro término. Voy a tener este término de rho a la K de menos P. Ese va a ser, llamémoslo, el término de burbuja. Y ahí lo que va a tener es que beta R menos beta D menos beta K debe ser igual a 1. Muy bien. Entonces la gente dijo, bueno, hagamos esas regresiones
esas regresiones no están pensando en que van a encontrar una causalidad, porque pues todo esto es una, casi que es como, por ejemplo, si, imagínense que yo les diga, hagan una regresión donde regresan el PIB, ¿sí? De Colombia contra el consumo, más la inversión, más las exportaciones netas, más el gasto del gobierno, ¿sí? Supongamos que hace una regresión así. ¿Ustedes creen que esa regresión qué les da? No, Alguien que pues se me anime. gusta muy bueno. Sí, muy buena porque el PIB es eso. O sea, el PIB es Y, el PIB es igual a C más I más G más X menos M, ¿sí? Eso es como, o eso es como si uno coge una firma y dice, no, regrese los activos, ¿sí? Como función de los pasivos más el patrimonio. Esa regresión es muy buena, ¿sí? Pues está regresando una identidad, ¿sí? Obviamente que esta fórmula no es exactamente una identidad, o sea, esas identidades son exactas, esta fórmula es un poquito aproximada. ¿Y por qué es aproximada? Porque hicimos una aproximación de primer orden, ¿sí? Entonces hay un error porque, pues, digamos, el proceso que genera los dividendos podría ser muy, por ejemplo, tener unas concavidades muy fuertes, sí, que los datos tuvieron unos cambios muy abruptos y pues la aproximación de primer orden no la hacen exactamente una identidad, pero es muy cercano a una identidad. Y cuando uno regresa a una entidad, pues del punto de vista econométrico, pues uno básicamente pierde la clase de econometría, ¿no? Entonces ustedes van a la clase de econometría y dicen, no, profe, es que yo regresé el PIB en consumo más inversión más, pues no sea bruto, ¿sí? No pasa en econometría porque pues le van a decir, pero esa regresión está mal. ¿Pero por qué se hace? Porque los coeficientes de la entidad, de alguna manera lo que van a decir es, de esa identidad, ¿qué variable está generando la volatilidad? ¿Cuál es la variable que está generando, ¿sí? Los cambios? Y recuerden, y me devuelvo, que esto es importante y es sutil, a mí me costó tiempo entenderlo, es que en esta fórmula, si quieren les pongo la fórmula completa con la burbuja, en esta fórmula, la variabilidad de este ratio se tiene que descomponer entre tres variables sí o sí, ¿sí? O sea, el cambio en el ratio dividendo-precio tiene que ser o porque cambian los retornos o porque cambian los dividendos o porque hay esa burbuja, ¿sí? O ese término hacia un horizonte K. Entonces, al hacer la regresión, sí o sí vamos a pesar cuál término está importando más para explicar la volatilidad de ese ratio dividendo-precio. Y les muestro las regresiones. Entonces, fuente, discount rates. Este no es el paper original que hace esto, es un paper que vuelve a resumir esta literatura. Estos son datos anuales del 47 al 2009, están hechos con una base de datos que se llama CRISP. CRISP es lo que usa la gente cool en finanzas en Estados Unidos. Es una librería que uno puede acceder a través de Wharton y básicamente pues le da acceso a información financiera. Esta es una regresión que no vamos a gastar el tiempo explicándoles. Se puede hacer a través de un bar también, ¿sí? No, el que esté interesado puede ir a mirar el paper de Discount Rates, lo pueden googlear, Discount Rates Cochrane. Ahí les explica cómo hacer el bar. A mí lo que me interesa por ahora es el mensaje, porque el mensaje es lo que es poderoso. La metodología, pues hay críticas siempre con la metodología a estas regresiones y al mismo bar, pero la metodología no es tan interesante como el resultado en sí mismo. El resultado lo que está haciendo acá es que cuando uno hace la regresión, por ejemplo, a un horizonte de 15 periodos, ¿sí? O usa un bar y en el bar en principio lo puede aproximar hasta el infinito. Fíjense ustedes que el coeficiente que está pesando muchísimo es el coeficiente de beta R. Lo que significa que los cambios en el ratio de precios los está moviendo cambios en la rentabilidad futura del mercado accionario. Y eso es lo que a la gente en finanzas la cabeza le hizo ¡pah! Y ya les voy a explicar por qué. Segundo. Entonces,
¿Por qué el hecho de que hubiera aparecido beta R ahí es tan sorpresivo? Porque las finanzas clásicas estaban basadas en la historia de que si algo iba a mover ese ratio era el beta D. ¿Por qué? Y les explico acá con la formulita. ¿En qué consiste la visión de las finanzas clásicas? Ustedes tienen el mercado accionario hoy y llega una noticia de que, por ejemplo, la economía va a estar en boom en los próximos años. Si la economía va a estar en boom en los próximos años, eso significa que la tasa de crecimiento de los dividendos va a ser mayor. ¿Sí? Es una noticia positiva sobre los dividendos. Entonces, en esta ecuación sencilla, esto significa que este triangulito de T subiría porque la economía va a crecer más. En esta entidad, si este lado que es negativo subió, pues esto significa que esto va más para abajo. Eso significa que sería una noticia que deprime el ratio viendo precios. ¿Y que, por qué deprimiría el ratio viendo precios? Porque pues si yo me entero que hay un boom en la economía y las empresas van a crecer más, yo estoy dispuesto a pagar más por las empresas y los precios de las acciones deberían subir. ¿Sí? Entonces, resumen de la historia, me entero que la economía está en recuperación, las tasas de crecimiento de los dividendos van a subir, los precios de las acciones suben hoy, el dividend yield cae hoy. Entonces, en la visión clásica de las finanzas, lo que mueven los precios sistemáticamente son cambios o innovaciones o información sobre la tasa de dividendos futuro de las empresas. ¿Sí? Y eso es lo que en principio hacen los analistas. Y es, una buena noticia para Apple. Entonces, pronostico que el Apple 13 va a ser buenísimo, entonces van a tener más utilidades. Entonces, hoy Apple vale más. ¿Sí? O con cualquier activo financiero. Ustedes dicen, me voy a comprar un apartamento en Madrid, Cundinamarca. O mis papás están hablando que se van a comprar un apartamento para invertir en Madrid, Cundinamarca. ¿Por qué? No, porque Madrid, Cundinamarca está a las afueras de Bogotá, el suelo de la tierra va a subir, entonces las rentas van a subir, entonces el dividendo, que es la renta de ese apartamento, va a subir, entonces ese precio va a subir. ¿Sí? Entonces, las finanzas clásicas están basadas con que, y si ustedes se quedan con una clase de introducción a finanzas, introducción a la economía, pues uno lo que aprende es que el precio es el valor presente descontado de, ¿sí?, los flujos futuros. Y si a uno le dicen que los flujos futuros suben, ¿qué pasa? Pues tiene que subir el precio hoy. Entonces, si la visión de las finanzas clásicas la filtramos con este test, todos los cambios en el ratio de precios los debería mover la tasa de crecimiento de dividendos futuro. Y resulta que no. Resulta que lo mueven es cambios en los retornos esperados mañana. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Y bueno, acá está el resumen. ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces, la voy a leer. Estos hechos estilizados implican un cambio total en cómo se entienden los precios de los activos. Y por eso es que esta literatura es tan importante. Entonces, ¿cuál era la visión clásica de finanzas? Los retornos esperados son constantes. Y probablemente cuando uno entra a una carrera de economía, eso es lo primero que le dicen a uno. Usted sabe más. No se dejen engañar. No le crean a los gurús. Los retornos esperados son constantes, son random walk. ¿Sí? Entonces uno no puede pronosticar los retornos de los activos. Entonces, si los retornos esperados son constantes, son un random walk, lo que puede explicar cambio en el dividend yield actual es que haya cambios en el valor esperado del crecimiento de los dividendos. Entonces, un dividend yield alto hoy, ¿sí?, ocurre, por ejemplo, cuando el valor esperado del crecimiento de los dividendos se reduce. Entonces, este es el ejemplo contrario al que les di. La gente, estamos hoy felices y resulta que, que es que hay otro virus. Entonces que el crecimiento de los dividendos se va a reducir y entonces como el crecimiento,
la tasa de crecimiento de los dividendos se va a reducir, entonces eso se tiene que traducir. Pues fíjense que si el triangulito baja, es negativo, entonces pues este lado de la ecuación sube, yo tengo un dividend yield alto, piénselo más bien en los precios directamente, que la relación es directa, ¿sí? Porque este es como una ecuación, uno que va para arriba, pero luego va abajo. Bueno, entonces, si hay un choque que nos dice que el valor esperado de los crecimientos se reduce, pues los precios se tienen que caer. Entonces, cualquier cambio en el dividend yield, y esa es la visión clásica de finanzas, es por noticias sobre los dividendos futuros. Ahora, cuando apareció estas regresiones dicen no, los datos no están mostrando eso, los datos están mostrando que la variabilidad del dividend yield se explica casi todo por cambios en los retornos esperados, no en fluctuaciones del ratio de la tasa de crecimiento de dividendos. Entonces, ¿cuál es la nueva visión de finanzas? Dice todo lo opuesto. En un horizonte de tiempo de mediano y largo plazo, los retornos esperados son predecibles. No, el valor esperado no es constante, ¿sí? Y los cambios en el dividend yield hoy no contienen o contienen poca, yo estoy llevando el argumento al extremo, ¿sí? Pues estaba haciendo como si el otro beta fuera cero, no es cero, sí hay una combinación, pero pues se sabe cuál fuerza pesa más, pero en el extremo es cambios en el dividend yield no contienen información nueva sobre el crecimiento esperado de los dividendos, sino sobre los retornos futuros. Esa es la visión nueva de las finanzas. Bueno, nueva ya más vieja que la panela, pero pues nueva relativo a los clásicos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Significa que de alguna forma, cuando yo tengo fluctuaciones digamos, mecánicamente lo voy a repetir, si yo tengo variaciones en el dividend yield, eso significa que lo que está cambiando son los retornos futuros. Eso tiene que ser consistente con que en cualquier momento del tiempo el factor estocástico de descuento se tiene que estar moviendo, tiene que estar pasando algo con el factor estocástico de descuento, porque recuerden que el factor estocástico de descuento, ¿sí? Si yo tengo un precio hoy, P es igual a E por M sobre por D. Si D no se está moviendo en el futuro y P se está moviendo, M se tiene que estar moviendo. Entonces, es el factor estocástico de descuento el que se está moviendo bastante. De tal forma que sean los precios los precios se mueven y esos cambios en los precios incluso pueden anticipar cambios en retorno esperado. Entonces les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Viene una crisis, o lo que pensamos que es una crisis. En una crisis, y supongamos que tenemos dividendos relativamente constantes. La gente se asusta. Buena parte de la crisis puede ser porque estemos anticipando una caída en dividendos, ¿sí? Pero buena parte de una crisis puede ser que hoy en día la gente sienta que no puede asumir más riesgo, ¿sí? En un momento a otro viene, pues, lo de digamos, el ejemplo de la pandemia fue muy claro. Pues en el momento de la pandemia uno dice, o sea, esto se podría, esto puede colapsar el mundo, ¿sí? Entonces la pregunta es, en ese momento, ¿qué tanto está cambiando el perfil de dividendos que la gente cree que va a recibir o la capacidad que tiene de absorber el riesgo porque está viendo mucho más riesgosa la cosa? Entonces, en la visión nueva de finanzas, lo que predomina es ese efecto. Y es, la gente en ese momento no puede o no quiere asumir más riesgo, ¿sí? Eso hace que el precio de las acciones caiga hoy. Eso significa que el dividend sube y el dividend yield al subir
lo que me está señalando es que el retorno esperado futuro va a ser mayor. Entonces, eso significa que de alguna manera el mercado me está diciendo que es una buena oportunidad de compra. Y de hecho, pues eso es lo que en general los analistas, y me incluyo, en algún momento dijimos, ¿sí? Cuando vino la caída del mercado accionario tanto en Estados Unidos como en Colombia, dijimos, ojo, y hay una frase muy trillada que se lo dice mucho a los clientes, no hay mejor oportunidad de compra que una crisis, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué efectivamente se da la crisis en los activos financieros? Y nuevamente en esta clase siempre hay dos respuestas. O porque hay un aumento en el riesgo, y la gente dice, sí, a mí fantástico que me digan que esto es una oportunidad de compra, pero es que, ojo, yo en cualquier momento me quedo desempleado, me quiebro, ¿cómo me voy a estar metiendo plata en acciones? Yo necesito estar en algo seguro porque tengo que pagar el colegio de los hijos o tengo que, sí, bueno, ustedes no tienen tanta carga, pero ustedes dirán, bueno, yo tengo que pagar la universidad o comprarme esto, yo no me puedo poner aquí ahora, esto está muy complicado. Entonces, esa es una lectura de riesgo. Y eso significa que el factor estocástico de descuento se está moviendo por un tema de riesgo. Lo otro puede ser un tema de behavioral y es, no, la gente entra en pánico, ¿sí? Y puede asumir más riesgo, pero por alguna razón no lo quiere asumir o tiene una percepción equivocada de lo que va a pasar. Bueno, efectivamente, y luego voy a tratar de actualizar y mostrarles unos papers, porque hay unos papers muy interesantes que surgieron precisamente en ese momento. De la crisis porque ahora tenemos mejores estadísticas en el mercado accionario. Ya no solo tenemos cómo la gente apuesta a los precios de las acciones, sino también tenemos indicadores de cómo la gente le apuesta a la senda de dividendos de las empresas. Entonces, uno puede tratar de cuantificar de manera más directa el mercado, qué tanto está, o sea, qué tanto cae el precio versus qué tanto caen los dividendos, porque está claro que parte, es decir, parte de la caída de los precios tiene que ser porque, digamos, inicialmente el choque sugiere que los dividendos de las empresas van a caer, ¿sí? Es decir, o si no, o sea, tampoco es, digamos, no es un uno y un cero, no es que la gente no piense que los dividendos no se mueven, ¿sí? Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado accionario, y ahí vuelvo al comentario quizás que quería hacer anteriormente cuando Héctor intervino, es que uno de los hechos estilizados es que las empresas tratan de mantener los dividendos muy constantes incluso durante crisis, ¿sí? Entonces, cuando uno está invertido en el mercado accionario de los Estados Unidos, sí tiene riesgos de que los dividendos caigan, pero ese es un riesgo relativamente menor. Los dividendos son muy suaves. De hecho, se habla mucho de dividend smoothing, que es cómo las empresas en Estados Unidos cada vez tratan de mantener un perfil más constante de dividendos. No importa, si les va muy bien, invierten más y mantienen sus dividendos constantes. Si les va muy mal, liquidan activos, liquidan cash y mantienen sus dividendos, ¿sí? Eso pues es algo en sí mismo es interesante, pero desde el punto de vista del inversionista, del lado del inversionista, si el perfil de dividendos no cambia mucho, la pregunta es por qué los precios cambian tanto. Entonces, para efectos de fijar ideas, en la nueva visión de finanzas, lo que estamos viendo es que buena parte del cambio en los precios no se justifica por el cambio en los dividendos futuros de las empresas. Entonces, eso rompe con la visión clásica de que el precio se movía uno a uno con cambios esperados en mayores dividendos. Entonces, significa que los precios se están moviendo por otras cosas. Puede ser una combinación de muchos factores, pero pues en forma eh, resumida lo entendemos que lo que está pasando ahí es que se mueve el factor estocástico de descuento. Es decir, que buena parte de la volatilidad del precio no está asociado a cambios en los precios de los dividendos, sino cambios en el precio de, de las se me fue la paloma, del factor estocástico de descuento. Y es interesante es porque
cuando les decías que a la literatura le tomó mucho tiempo llegar a esto, fue porque em, por muchos años, eh, pues estuvo el tema del equity premium puzzle, que es que las acciones rentaban mucho, ¿sí? Y parte de ese puzzle derivado era que eh, si yo miro cómo cambia los dividendos de las empresas que se mueven en general proporcional al crecimiento económico, el crecimiento económico no se mueve mucho, ¿sí? Las fluctuaciones no son de orden de magnitud como las fluctuaciones de los precios de las acciones. Entonces, esta descomposición de Campbell y Shirley vino después de que Shirley llevaba años cogiendo cada año un camello durísimo. Decía, bueno, voy a pronosticar los dividendos de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. Entonces voy a pronosticar los dividendos de todo el mercado accionario. Y con mi fórmula tradicional, donde yo traigo a valor presente los dividendos con una tasa de descuento, voy a encontrar el precio. Y ese precio no se movía mucho. Entonces Schiller decía, pero a ver, pero a mí me enseñaron, siendo pues alumno de la visión clásica, que los precios se tienen que mover por el valor descontado de los flujos futuros, los cash flows de las empresas. Y él lo hacía y no le daba. Ese P era mucho más quieto cuando el mercado accionario era para arriba y para abajo. Y le tomó mucho tiempo a la literatura darse cuenta que el problema era la tasa de descuento, es decir, el factor estocástico de descuento. Si ustedes toman en nuestro modelo el factor estocástico de descuento y le ponen una tasa de interés constante, sí o sí el precio se tiene que mover uno con los dividendos, no hay más, ¿sí? No hay más chance. Pero si al mismo tiempo que se mueven los dividendos se mueve el factor estocástico de descuento, pues eso va a generar una fluctuación muy grande del precio. Ahora, en este momento donde estamos en la clase, no hemos logrado que ese factor estocástico de descuento se mueva mucho. ¿Por qué? Porque hicimos un modelo muy sencillo de consumo donde el factor estocástico de descuento se mueve poco porque fluctúa proporcional a la tasa de crecimiento del consumo de la economía, que es una variable relativamente tranquila, ¿sí? A veces le puede pasar una recesión dura como estas, pero en general, en promedio, la tasa de crecimiento del consumo tiene baja volatilidad. Entonces, yo nuevamente estoy enfrentado al equity premium puzzle, que es los dividendos no se me mueven mucho, tengo un factor estocástico de descuento que no se me mueve mucho y el precio se me mueve como loco. Entonces, lo que vamos a solucionar, o lo que ha hecho la literatura en los últimos 15 años, es decir, bueno, nos dimos cuenta que para pegar los precios de las acciones, ¿sí? Que en últimas es poder tener bien los retornos, es escribir un factor estocástico de descuento que se mueva más para poder lograr que el precio se mueva acorde con lo que vemos en los datos. Pero entonces, ¿cuál es el gran reto? Y es que toda esta literatura subió la barra, ¿sí? Porque para que un modelo logre reproducir este hecho de predictabilidad, no solo es que el factor estocástico de descuento en promedio tenga una varianza grande, ¿sí? Sino que la varianza en el tiempo vaya cambiando, ¿sí? Es decir, que a veces sea más volátil y a veces sea menos volátil. Entonces, fíjense que una cosa es tener un modelo que tenga un factor estocástico de descuento que tiene una varianza grande y otra cosa es un factor estocástico de descuento que tenga una varianza en el tiempo que cambia. Y para poder reproducir este hecho estilizado, esto es lo que se necesita, que la varianza cambie en el tiempo. Y de hecho, pues esto en inglés se llama Time Variant Risk Premium. Y es risk premium, necesitamos algo que genere una prima de riesgo, pero al mismo tiempo también necesitamos que esa prima de riesgo cambie en el tiempo. ¿Y cambie en el tiempo para qué? Para acomodar el ejemplo que les dije. Y es, por ejemplo, cuando hay un boom,
cuando las cosas van muy bien, ¿sí? Yo necesito que los precios se disparen del mercado accionario. Y para que los precios se disparen, eso significa que la prima de riesgo debería estar muy bajita. Es decir, que la gente está dispuesto a incurrir ese riesgo hasta el mercado accionario. Pero cuando estoy, por ejemplo, en una recesión, necesito que los precios caigan como loco. No solo lo voy a lograr con los dividendos, necesito que la prima de riesgo sea enorme, ¿sí? Que es ese retorno esperado se tiene que mover mucho en el tiempo para poder explicar los cambios en el dividend price. Entonces, pues eso hace que no cualquier modelo, y de hecho, pues yo les voy a mostrar varias explicaciones de cómo se logra tener un factor estocástico de descuento que se mueva en el tiempo, y les voy a mostrar modelos que tienen, incluso son más intuitivos, más interesantes, pero que no logran esta segunda barra, ¿sí? Es decir, o que el factor estocástico de descuento no tiene una varianza que se mueva en el tiempo, o si se mueve en la dirección contraria. Entonces, de un grupo inicial, cuando la literatura arrancó con tratar de solucionar el liquidity premium por eso, pues salieron varias explicaciones, y cuando esta literatura se puso encima y dijo, no, además tiene que tener esto, pues algunas de esas se fueron, digamos, al carajo, porque no lograban explicar o no logran tener una varianza del factor estocástico de descuento que cambie en el tiempo. Entonces, lo que es interesante, bueno, no sé si es interesante, lo que es un poco, si se quiere, no, es más, lo voy a llamar molesto, si se quiere un poco molesto esta literatura, es que hay varias explicaciones, hay algunas que son las menos intuitivas, pero que terminan siendo las más útiles. Y hay otras que son bastante intuitivas que no terminan siendo tan útiles porque no logran acomodar todos estos datos. Y estos datos son, digamos, cuando digo estos datos es como estos hechos estilizados. Y no necesariamente todos los modelos son capaces de acomodar incluso los hechos estilizados que tienen que ver con la dispersión transversal de los activos, ¿sí? Por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿será que este modelo logra tener una prima de riesgo alta? Check. ¿Logra tener una prima de riesgo que cambia en el tiempo? Check. ¿Logra explicar el value premium? De pronto no, ¿sí? Y ahí, pues, obviamente que la literatura, pues, sigue acomodando historias y pues eso ya lleva a un punto importante de historias o explicaciones. Pero bueno, resumen de hoy. Primero, ¿qué se deberían llevar ustedes para la vida? Porque de pronto, pues luego se les pierde todas las. Lo que deberían llevarse para la vida es que la literatura, por lo menos hasta hoy, ha mostrado que los retornos del mercado accionario a horizontes de mediano y largo plazo son predecibles. ¿Sí? Y eso es algo interesante porque les digo, eh, yo diría, el consenso general en el mundo es, no, que las cosas son impredecibles, ¿no? O sea, si uno dice, no, es que yo sé para dónde el mercado accionario, entonces le dicen, no sea bruto. ¿Sí? Es como malos modales. Bueno, esta literatura está diciendo, no, señores, ojo que hay predictabilidad. Puede que no sea perfecta, puede ser que usted no pueda hacer plata con esa predictabilidad, ojo, ¿sí? Pero pues hay un poder de predicción en los retornos. Lo otro es que esos retornos esperados se van a mover mucho. Eso no necesariamente significa que siempre, digamos, que hay oportunidad de arbitrajes, ¿sí? Puede que las haya, porque esta literatura no va a descartar oportunidades de arbitraje, pero en buena parte muchos modelos van a decir, ojo, no hay oportunidades de arbitraje, es que si usted se mete en algo que hoy en día tiene un retorno esperado enorme es porque está metiendo un riesgo enorme, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo. En la crisis hipotecaria de Colombia, aquí hubo muchas empresas que se vendieron en este país a huevo. Ustedes no habían nacido. Estaba hablando de 1999. ¿Ustedes son de qué año? ¿Nacieron ahí o no? 98, profe. Bueno, tenían un año, ¿sí? En ese momento Colombia parecía un país inviable. Así de sencillo. Había el tema de la guerrilla, más narcotráfico, más. Nunca habíamos tenido un colapso tan grande en esta economía. En ese momento,
El retorno esperado a invertir en muchas cosas era, según esta literatura, brutal. Pero eso no significa que uno va a salir a hacer eso, ¿sí? Es como en la mitad de la pandemia. Uno le puede decir a la gente muy fácilmente, ojo, crisis son oportunidades de compra, vaya a compra, pero la gente dice, puta, pero es que vea dónde está esto. No puedo salir de mi casa que voy a estar pensando que me voy a comprar acciones de, ¿sí? Entonces, pero es importante que se den cuenta que en últimas lo que estamos tratando de entender es eso, que los retornos esperados se mueven y se mueven mucho. Y luego pues vamos a tratar de explicar, ya eso pues en más clases es tratar de explicar por qué se mueve tanto esos retornos. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. Entre otras, yo hice un paper muy sencillo que lo publiqué para mostrar que en Colombia algo de esto existía, ¿sí? Luego se los cuento. Y lo hice precisamente porque en esta clase, cuando empecé a explicar esto, no había como un paper que hablara de predictabilidad en Colombia. Y dije, no, bueno, pero ¿será que pues hay unos países emergentes, había una literatura muy de países emergentes, hay unos países que parece sí, que parece no. Yo encuentro que no es tan extremo como en Estados Unidos, es decir, esos coeficientes son más parejos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en nuestros países es que los dividendos son más volátiles que en los países desarrollados, ¿sí? Y piensen ustedes en una empresa como Ecopetrol. O sea, Ecopetrol es una empresa que pues, precio de petróleo para arriba, dividendos para arriba, y precio de petróleo para abajo, dividendos para abajo, ¿sí? Entonces, acá nuestros mercados son, pues, son más difíciles de leer porque obviamente son más pequeños, hay más primas de riesgo de no solo de incumplimiento, sino liquidez y demás. Pero bueno, yo hice un paper y mostré que más algo de predictabilidad había. Eso se los voy a mostrar después. Pero lo que quiero de una vez en la siguiente clase el martes es empezar a mostrarles modelos que tengan este tipo de cosas para que ustedes digan, bueno, ¿esto qué sabor tiene? De pronto van a decir, uy, esto no me gustó, ¿sí? Este sabor está horrible. ¿Por qué? Porque hay unos modelos que son tienen cierta complejidad. Pero bueno, les voy a mostrar sistemáticamente unas 5 o 6 explicaciones. Y lo interesante es que estas explicaciones se pueden extender a otros mercados. Otros mercados van a tener otras particularidades, pero en general los mecanismos detrás se pueden transferir. Y por eso es que yo hago la clase sí. Primero hablo del mercado accionario en Estados Unidos porque es el que todos los papers arrancaron por ahí, pero luego van a ver ustedes que la gente va a hablar de predictabilidad en el mercado de housing, es decir, de casas, o en el tipo de cambio, o en bonos, ¿sí? Entonces, si ustedes aprenden estos conceptos después, es mucho más fácil ya leer todos esos papers o meterse en otro mercado. Muy bien. Entonces, les deseo un fin de semana lleno de predictabilidad y nos vemos el martes. Chao, chao. Va a parar acá. Profe, qué pena, una pregunta Sí, aquí rápida. Hoy se sube el taller, el segundo taller, ¿verdad? lo voy a subir mañana porque Ok, estoy mirando a ver listo, qué perfecto. tan, estoy mirando a ver qué tan largo queda. ¿Listo? Chao, chao. Gracias. Hasta luego.